Muy buenos días a todos los que están conectados en estos momentos al seminario organizado por la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, denominada "Cómo combatir el cambio climático desde las ciudades". Hemos organizado este webinar esta semana a propósito de los últimos acontecimientos que vimos el fin de semana acá en Santiago, especialmente en el cantón del Maipo, y eso nos da pie a poder tratar este tema de cómo estamos abordando desde la ciudad el combate al calentamiento global. Para poder hacer una bajada ya un poco más reposada a una semana, casi una semana del evento, como ministerio y a través de la División de Desarrollo Urbano, nos encontramos con el jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, Enrique Matuska, que nos está acompañando ahí, quien se va a referir, nos va a hablar de la regeneración urbana, de cómo está ligada, encadenada al cambio climático, cómo lo toma como base y cómo contribuye a generar una ciudad más compacta. También estamos con el profesor Fernando Santibáñez. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, también director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente, doctor en bioclimatología y es reconocido por su estudio de la proyección de las temperaturas y clima al año 2050 en todo el país. Y él nos puede dar una visión muy acabada de cómo este fenómeno va a seguir evolucionando y va a aportar al análisis. Y también nos acompaña Marcelo Lagos, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica, también académico de la misma casa de estudios, y reconocido por todo divulgador científico y que nos ayuda a aterrizar estos temas de una forma, son temas complejos que requieren, digamos, ser entendidos por toda la comunidad. Y en eso te agradecemos mucho, Marcelo, todo el trabajo de todos estos años de por llevar los temas complejos a la ciudadanía. Así que sin más introducción, vamos a dejar al profesor Fernando Santibáñez, que nos va a dar la mirada climática. Posteriormente, en un máximo no más de 20 minutos, cada expositor. Al final podemos hacer algunas preguntas y posteriormente pasamos con el jefe de la DDU, Enrique Matuska, y concluimos con Marcelo Lagos, que nos va a hablar de habitando con la incertidumbre, digamos, esa es su ponencia. Así que, profesor, es suya la palabra. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta ocasión de conversar de un tema tan relevante como este y que afecta tan transversalmente a la sociedad. La verdad es que son muchos los dilemas que el cambio climático hoy día le está presentando a la sociedad, ¿no es cierto? Uno de ellos es cuánto ha cambiado el clima en el último siglo. O sea, ¿es una realidad el cambio climático hoy día o es un fenómeno puramente de futuro? ¿Cuán responsable es el ser humano de este cambio? ¿Cuál es su real grado de participación? ¿Qué rasgos del clima podrían cambiar a futuro? Es una pregunta en extremo relevante. Saber qué nos espera en el futuro. ¿Cuánto podría llegar a afectar a la ciudad, así como a otras actividades humanas, ¿no es cierto? Especialmente la agricultura, el turismo, la industria, la minería. ¿Y cuánto va a durar el cambio climático? Es una buena pregunta también. Es decir, este es un paréntesis de la humanidad. El cambio climático no es eterno. ¿Ya? En 1000 años más no sabemos qué va a estar pasando. Probablemente ya no vamos a estar hablando de este cambio que estamos observando ahora. Probablemente este cambio va a revertirse una vez que se dejen de usar los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Y luego de un tiempo en que la Tierra pueda volver a establecer los equilibrios originales. Probablemente vamos a romper otros equilibrios después. No lo sabemos, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que una atmósfera sobrecargada de energía, ¿no es cierto? Los gases de efecto invernadero lo que hacen es cargar de energía a la atmósfera, ¿no es cierto? Una energía que nunca antes había tenido la atmósfera. Y la energía en todos los cuerpos se disipa a través de movimiento, a través de flujos de masa, a través de intercambios de energía. Y por lo tanto en la atmósfera todos los fenómenos como el viento, la lluvia, la formación de nubes, la altura de las nubes, ¿no es cierto?, el espesor de la capa límite, todos estos
elementos van a variar y por lo tanto, frente al ser humano, eso va a aparecer como un clima diferente. La verdad es que es el mismo clima, pero es un clima donde todo se ha exacerbado debido a, ¿no es cierto?, esta carga adicional de energía que le estamos poniendo a la atmósfera. Vamos a tener un aire más húmedo, que se torna más inestable y más amenazante, más ventoso, más tormentoso, los sistemas climáticos, y esto sí es lo peor, se van a mover hacia los polos. Es decir, va a haber una expansión de la franja intertropical, de manera entonces que todos los climas van a ser empujados, y ya lo están siendo. Esto no es filosofía, no es una proyección. Esto es una realidad que hoy día ya estamos observando, que los desiertos, por ejemplo, que están en la latitud de los trópicos, están empezando a avanzar hacia los polos. De modo que el desierto de Atacama necesariamente se tiene que mover hacia la zona central, así como en Norteamérica también, sobre California, ¿no es cierto? Se está moviendo el desierto, y lo mismo está haciendo el desierto de Sahara sobre el sur de Europa. No tenemos total certeza de exactamente a dónde va a parar esto, pero lo que sí sabemos cuáles son las tendencias. Sabemos que avanzamos hacia un clima más extremo y más inestable, donde todos los elementos van a ser mucho más exacerbados, más fuertes, más violentos, más inesperados. Hemos hecho una completísima cartografía de todos los escenarios de cambio climático que le esperan a Chile, para ver desde lo más optimista hasta lo más pesimista, ¿cierto? Cómo va a ser el panorama. Y tenemos algunas conclusiones. Ahí tienen un pedacito, un transecto, en la zona de Valparaíso, Santiago, en muy alta resolución. Están las temperaturas ahí. Se ve cómo se calienta el Valle Central respecto de la costa. Y lo que sí sabemos es que habrá más viento, sobre todo en zonas costeras, más nubosidad costera que va a entrar hacia el interior. Vamos a tener un clima más cálido, más seco, con menos lluvia, pero mucho más intensas. En la historia reciente, las temperaturas máximas en Quinta Normal, ahí tienen ustedes cómo han ido en ascenso, en un ascenso sostenido, y en los últimos años, cada año va superando al anterior. O sea, es muy consistente la tendencia hacia el calentamiento, y esto es de todo Chile. Las anomalías, fíjense ustedes cómo en los últimos años, tanto en las mínimas como en las máximas, prácticamente ya todos los años tienen anomalías positivas. Ya no existen, casi desaparecieron los años más fríos que el promedio del siglo. Eso ya no existe, hace por lo menos 15 años que eso no ocurre. Las ondas de calor se han duplicado en cantidad, pasamos de 10, 12 ondas de calor en Santiago a más de 20 ondas de calor hoy día por año. Y la precipitación es la variable que muestra la tendencia más preocupante y más clara, ¿no es cierto? Hay una tendencia, vean ustedes, las anomalías negativas van aumentando en frecuencia, van desapareciendo los años con anomalías positivas muy grandes, o sea, aquellos años de grandes lluvias, hace muchas décadas que no los vemos, y vemos que las sequías son un fenómeno cuya recurrencia va en aumento. Ahí tienen ustedes los periodos secos, esto es La Serena, nos vamos a Santiago. Bueno, esos son los, digamos, ciclos naturales. Las sequías son ciclos naturales en todo Chile, ¿no es cierto? Pero la tendencia hacia valores promedios inferiores es una clara tendencia provocada por un cambio climático. Es decir, aquí se sobreponen ciclos naturales con una tendencia más permanente, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos cambio climático. O sea que esta mega sequía ya casi no podemos decir que es mega sequía, es una nueva realidad a esta altura. Ahí tenemos la estación de la Quinta Normal en Santiago, la más antigua de Chile. Y vean ustedes, esta mega sequía nos tiene extremadamente preocupados, pero sin embargo hay algún parangón en el pasado,
a principios del siglo XX, tuvimos un periodo de casi 10 años secos también, de modo que tampoco es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya estaba registrado en el pasado, pero también la tendencia de largo plazo es hacia la mayor aridez. Valdivia es un caso único en el mundo. Valdivia ha perdido 1000 milímetros en el promedio de lluvias en los últimos 100 años. ¿Ya? Y vean ustedes, hace 35 años que Valdivia solo tiene anomalías negativas. No existen ya los años con anomalías positivas. Eso señala que estadísticamente ya hay un cambio permanente. Un fenómeno que también está empezando a ocurrir con mucha más frecuencia que en el pasado, siempre ha ocurrido, pero ahora con mucha más frecuencia, es que las depresiones de origen atlántico, aquellas lluvias de nuestros hermanos argentinos, ¿no es cierto?, que ocurren en pleno verano, están empezando a avanzar más hacia el oeste. Y con mayor frecuencia, entonces, se extienden hasta la cordillera chilena. Esto es un fenómeno bien reciente, la última lluvia, en que se produjo un avance de una depresión atlántica que provoca lluvias muy intensas en cordillera y que son origen de avalanchas, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado en el norte en las últimas décadas. En síntesis, las temperaturas van al alza en Chile a razón de 0,23 grados por cada 10 años. Las precipitaciones a razón de 0,2 milímetros por año bajan en La Serena y 4 milímetros más o menos en Puerto Montt. Y el desierto camina más o menos 1 metro cada día. O sea, avanza más o menos medio kilómetro por año, ¿cierto?, hacia el sur. ¿Qué podría variar a futuro? Habrá una disminución del número de días de lluvia, ya ha disminuido, un aumento en la intensidad de las lluvias, un aumento en el número de días con altas temperaturas, un aumento en la variabilidad climática, una mayor frecuencia de sequías, un aumento en la humedad del aire, lo cual puede tener consecuencias sobre los insectos, sobre las enfermedades vegetales y sobre el ser humano, sobre la salud humana. Un aumento del viento, un aumento de la nubosidad, en fin, son varios los rasgos que van a variar. Haciendo una recreación de, por ejemplo, la temperatura máxima, para ver cómo se va a concentrar el calor sobre el territorio. Esa es la situación del año 2017. Bueno, los lugares más cálidos de Chile están aquí en la cuenca de Santiago y en la cuenca de Aconcagua, ¿no es cierto? Ahí se ven esos puntos rojos. Pero hacia el año 2050, esto va a variar más o menos así. O sea que eso ya no van a ser una excepción. Va a ser la norma en todo el Valle Central, esas altas temperaturas de los Andes, ¿no es cierto? Es decir, vamos a transitar de ahí a allá. Las mínimas de invierno, así se dan hoy día, con una costa bastante más temperada, bueno, a futuro, ese efecto va a ingresar unos 40 kilómetros más hacia el interior, o sea, con inviernos claramente más temperados. Eso tiene muchísimos efectos sobre las cadenas biológicas, sobre las plagas, sobre las enfermedades en general. Se van a reproducir durante todo el año, por lo tanto las poblaciones de insectos pueden aumentar enormemente debido a este fenómeno. El clima va a ser más árido, se va a producir un avance, ahí tienen ustedes, de la aridización del clima. Es decir, esa es la precipitación menos la evaporación. ¿Ya? No, perdón, esos son los días grados. Es decir, eso es el calentamiento que sufriría el territorio, ¿no es cierto? Sufre un calentamiento entonces más o menos de esa magnitud. Lo más preocupante es que la línea de las nieves sube alrededor de 500 metros durante este siglo, perdiéndose unos 800 millones de metros cúbicos de agua que quedaban bajo la forma de nieve reservadas para el verano, que van a escurrir en pleno invierno de manera súbita, creando riesgo para las ciudades y para el campo. Bueno, la temperatura promedio en Santiago, ¿no es cierto?, un estudio que se hizo en el doctor Hugo Romero en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hizo este
este análisis con termómetros, ¿no es cierto? Y mostró que en las ciudades el clima es bastante inequitativo. Áreas menos vegetadas, ¿no es cierto?, con más cemento, con menos recursos económicos, son áreas que se calientan, que tienen un clima mucho más caliente, ¿no es cierto? Eso prueba que la vegetación tiene un tremendo efecto regulador. Y las máximas pueden llegar a valores tan altos como 47 grados, ¿ya? Cosa que muchas veces las estaciones no registran. O sea, muchos seres humanos en Santiago tienen que soportar temperaturas de 45 grados en pleno verano. En síntesis, esperamos que los eventos extremos sean más extremos. Las inundaciones, las ondas de calor, el viento extremo, las ondas de frío, ojo, para las personas comunes, entender que el calentamiento de la atmósfera significa más riesgo de ondas de frío, les resulta incomprensible. Pero es un fenómeno normal. Se produce un mayor desequilibrio entre la circulación antártica, ¿cierto?, y la circulación subtropical, que hace que se produzcan incursiones de aire polar en invierno con mucho más frecuencia. Las sequías. En el caso de las ciudades, por lo general, habrá que regular la ocupación de zonas inundables. O sea, hoy día se construye en cualquier parte, ¿no es cierto? El riesgo de inundación no es una variable, digamos, relevante a la hora de decidir las áreas, ¿no es cierto?, habitables. Obras de drenaje y obras de contención, como las que se han construido recientemente en Santiago, ¿no es cierto?, las piscinas que contienen las avalanchas. Arborización urbana va a ser más importante que nunca. La aislación térmica de las casas, ¿no es cierto?, tanto para el calor como para el frío, mejoramiento de áreas verdes, uso de sombreaderos en áreas de concentración social, ¿no es cierto?, porque no siempre la vegetación es la solución. Cuando no hay agua, de repente es mejor un sombreadero físico. Adecuación del paisajismo urbano necesitamos con urgencia, ¿no es cierto? Cambio de especies, tecnificación de regadío. Todavía en la ciudad regamos con métodos, ¿no es cierto?, extremadamente ineficientes, y eso es imperdonable. Se usa muy poco el riego por goteo en la ciudad. Obras de acumulación de aguas lluvias, a lo mejor para aprovechar las aguas de escorrentía que tantos problemas nos causan, podríamos encontrar un beneficio creando lagunas de acumulación en medio de la ciudad, donde haya espacio, por supuesto, que podrían ayudar, ¿no es cierto?, a mantener la arborización. Y sin duda que el viento extremo nos lleva a pensar que la arborización cumple un rol importante, y en este caso, cinturones periurbanos arborizados, soterramiento de las redes eléctricas, y finalmente las ondas de frío, ¿no es cierto? Bueno, no podemos seguir haciendo lo mismo en un clima diferente. Sin duda que tenemos que reaccionar. Un clima más extremo va a exigir un diseño de ciudad menos vulnerable, sin duda. Todo lo que hemos mencionado va en la línea de disminuir la vulnerabilidad. Y finalmente, la adaptación de la vida urbana a los nuevos escenarios no depende solo de la ciudad, sino de un ordenamiento territorial con visión estratégica. Es decir, tenemos que seguir teniendo ciudades en zonas donde vamos a tener una lucha permanente contra la naturaleza, lo que nos resulta obviamente muy caro, o definitivamente hay que repensar la matriz urbana de Chile. Hay países que lo han hecho, han desplazado los núcleos urbanos, ¿no es cierto?, hacia ambientes que son mucho más fáciles de habitar. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, profesor, muy clarificadora y con muchas líneas de trabajo, digamos, a desarrollar, digamos. Ahora vamos a dar paso a Enrique Matuska, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio. Él es magíster en procesos urbanos sostenibles, es ex docente de varias universidades en la región de Biobío,
y también fue socio consultor de Mil Consultores, consultora dedicada al tema de los espacios públicos, un tema que estuvimos ya analizando en un webinar anterior sobre la dimensión humana del espacio público la semana pasada. Enrique nos va a hablar sobre la regeneración urbana como acción al cambio climático. Dejo con usted a Enrique Matus. Gracias, Carlos. Bueno, primero saludar al profesor Fernando. Muchas gracias por su presentación. La verdad es que, tal como lo señala usted, coincidimos en muchos puntos. Yo creo que en el 100%, particularmente en lo que a nosotros más nos atiende, que es la planificación, precisamente a raíz de los cambios climáticos, las acciones que tenemos que hacer como Ministerio del Cambio Climático, y obviamente la utilización de las aguas, no solo en el diseño de espacios públicos, sino que también en la vivienda. Y ahí también comentar la premisa que acabamos de sacar un decreto de aguas grises que nos permitiría también poder reutilizar ciertas aguas. Saludar también a Marcelo Lagos, quien personalmente todavía no lo conozco, pero indirectamente hemos trabajado desde el 2010 por terremoto y tsunami en la región, así que en algún momento nos conoceremos cuando pase la pandemia físicamente, pero ahí también hemos estado vinculados de alguna u otra manera. Voy a pasar a mi presentación, también es muy breve, y que tiene que ver con también cómo hemos adoptado o de alguna manera hemos recogido el guante con respecto a los efectos del cambio climático, cómo esto lo hemos llevado a una planificación un poquito más de gestión y no tan instrumental, ¿ya? Y creo que es un poco la base de lo que le quería comentar y del avance que tenemos, ¿cierto?, hasta ahora. Solo como contexto general, y son algunas cifras que, bueno, son sabidas, pero siempre es bueno mencionarlas. Las ciudades hoy día prácticamente consumen el 70% del consumo de energía y prácticamente el 30% del área rural. Y eso obviamente genera un aumento para el riesgo de las personas. Tal como lo señalaba, ¿cierto?, el profesor Fernando, los efectos del cambio climático, particularmente los efectos de las ciudades, no solo por el consumo de energía, sino que también porque además las ciudades emiten prácticamente el 80% de los gases con efecto invernadero. Y la paradoja en el fondo es que las ciudades, ¿cierto?, consumen el 70% de energía, emiten el 80% de gases con efecto invernadero, pero ocupan el 2% del territorio mundial. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad en poder concentrarnos en precisamente ese 2% que podría ser un factor de cambio. Tal como lo mencionaba, ¿cierto?, el profesor Fernando, hoy día la crisis que nosotros tenemos es que básicamente de alguna manera la presión que tenemos es precisamente en la planificación. ¿Se está viendo? Parece que no. ¿Sí? ¿Perdón, se ve la presentación? No, la presentación no. ¿Sí? Yo que pensaba que estaba mostrando una súper buena imagen. No. Ahí sí. Ya, perdí un minuto de mi tiempo. Bueno, como mencionaba, ¿cierto? Esta paradoja hace que aumente, ¿cierto?, los riesgos para las personas.
no solamente en los recursos, sino que también en la economía de las ciudades, en los ecosistemas, en los riesgos derivados, ¿cierto?, al estrés térmico, y tal como insisto, lo mencionaba el profesor Fernando, en las tormentas y precipitaciones extremas que cada vez estamos viendo, las inundaciones continentales, costeras, ¿cierto?, los deslizamientos terrenos que tenemos prácticamente todos los años a lo largo de todo el país, en distintas localidades, particularmente en las zonas costeras, la contaminación de aire, la sequía que hoy día está siendo principalmente un área muy compleja en el territorio rural y que de hecho muchas empresas sanitarias han tomado contacto porque también ven la escasez de agua como uno de los grandes conflictos a futuro. La elevación del nivel del mar, mareas metodológicas, ¿cierto? Y básicamente muchas áreas, y ahí Marcelo, ¿cierto?, tiene vasta experiencia, muchas áreas habitacionales que viven sin infraestructura o en zonas expuestas de riesgo por muchas veces necesidad, por falta de planificación o otras variables. Lamentablemente, la planificación a lo largo de la historia ha sido siempre reaccionaria. Uno de los grandes ejemplos más cercanos que nos ha tocado ver, ¿cierto?, fue para el 2010, que tuvimos un terremoto, un tsunami, pero en la legislación y en la planificación no existía el concepto de tsunami. Por lo tanto, tuvimos que salir, ¿cierto?, en esta reacción, diciendo que, bueno, un tsunami era una remoción en masa, ¿cierto?, horizontal, para poder salir del paso, y después poder incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿cierto?, el concepto de tsunami, porque no existía y porque básicamente cada vez que aparece algún fenómeno, la planificación tiene que ser reaccionaria y incorporarlo. Y claramente, cuando nos vemos frente a un cambio climático en donde nos estamos dando cuenta que cada vez hay escenarios distintos a los que en alguna vez pensamos, por lo menos cada vez son más graves, claramente los instrumentos de planificación no están, ¿cierto?, a la par con esta reacción. Pensemos que cada instrumento se demora entre 6 y 7 años en poder salir, ¿cierto?, o dar a la luz. Por lo tanto, ahí tenemos una gran crisis en términos de gestión de planificación, en términos de gestión de reacción. Y además que los instrumentos de planificación no son planes de gestión, sino que tenemos que salir, ¿cierto?, con otros planes. De ahí los PRS 18, los PRU, los PRI, los PRES, ¿cierto?, que desarrollados en conjunto con profesores, con doctores, con todas las capacidades que tiene el país para poder hacer una planificación más estratégica y vinculante que pueda, ¿cierto?, de alguna manera atacar las condiciones climáticas que nos hemos dado cuenta muy fuertemente este tiempo. Hoy día las ciudades, ¿cierto?, tiene aspectos no resueltos y básicamente, un poco como para entrar, ¿cierto?, al foco de la conversación, es que además hay una desconexión entre la planificación urbana y territorial y las condiciones mínimas que tiene que tener como integración social, ¿cierto? Y esto no solamente tiene que ver con la incorporación de ecosistemas y cuenca hidrográfica, sino que básicamente poder incorporar o la falta de herramientas, ¿cierto?, con respecto a la gestión de riesgo, ¿ya? Y ahí también hay una materia que tenemos que abordar particularmente lo más pronto posible, porque cada vez los riesgos son más frecuentes y contamos con menos herramientas. Este es un gráfico que es una radiografía bien dudativa en el fondo. Hoy día Chile, ¿cierto?, se encuentra bajo los indicadores, ¿cierto?, de la OCDE como, ¿cierto?, el primer mundo. En algún momento, ¿cierto?, estábamos muy felices porque habíamos llegado a este nivel, que es lo que obviamente todos los países esperan. Pero cuando vemos la realidad, ¿cierto?, en su contexto, podríamos decir, y perdón por el refrán que voy a señalar, pero Chile se encuentra como cabeza de ratón o cola de león, porque se encuentra en este punto intermedio, ¿cierto?, en que efectivamente el ingreso por cápita de $20.000 lo hace, ¿cierto?, estar dentro de la expectativa de los países, pero cuando hacemos una radiografía interna de esos $20.000 nos damos cuenta que esos $20.000 per cápita
es para aproximadamente el 15% de la población y el otro 85%, ¿cierto?, vive en situaciones de segregación social, segregación urbana, carencia de servicio, carencia de equipamiento, que es un poco la imagen izquierda. Por lo tanto, nos encontramos en esta dualidad, ¿cierto? Y como lo señaló, aquí cito la fuente Mercurio, ¿cierto?, que la OCDE, ¿cierto?, critica la alta segregación urbana de Chile, ¿cierto?, y propone drásticas reformas a la política habitacional, que es un poco lo que se ha venido haciendo hasta ahora para poder combatir esta segregación o esta dualidad o este otro Chile, o este doble Chile. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la política habitacional tuvo que atender, ¿cierto?, la emergencia, y esto tenía que ver con algo que era cualitativo o cuantitativo. Y esto, tal como lo señaló en alguna entrevista, y cito a Iván Poduje, que probablemente si volviéramos con una máquina al tiempo atrás, lo más probable es que volvamos a escoger lo cuantitativo y no lo cualitativo, por la alta necesidad, ¿cierto?, de vivienda que requiere el país. Pero eso no significa que hemos hecho las cosas bien, sino que siempre es necesario poder hacer radiografía, y claramente todos los estudios señalan que frente a este crecimiento y la atención de lo cuantitativo de la vivienda, hemos generado, ¿cierto?, una alta segregación urbana y una obsolescencia del parque de vivienda, particularmente en el área central. ¿Y esto por qué? Porque genera desigualdad a los servicios y espacios públicos. Siempre es reiterativo, ¿cierto?, esta imagen símbolo que es la de Bajos de Mena, que es lo que no queremos volver a hacer nunca más. ¿Por qué? Porque aumenta, ¿cierto?, los costos de transporte, no tienen equipamiento, no tienen servicio, no está, ¿cierto?, en la orientación de la ciudad de 15 minutos, que es un concepto de poder tener todo el equipamiento y servicio a la mano. ¿Para qué? Para no tener altos costos de transporte y obviamente una desvinculación, o sea, una devalorización, ¿cierto?, de la vivienda del barrio. Lo que se entrega como patrimonio familiar, ¿cierto?, y que como patrimonio en el fondo debiera ser una inversión que sea sostenible en el tiempo, más bien es una devaluación en el tiempo, y lo que permite, o sea, lo que termina siendo más bien una carencia desde el patrimonio. Y con esto cito, ¿cierto?, que varios estudios, ¿cierto?, señalan que los mayores impactos frente a los cambios climáticos durante las próximas décadas precisamente van a ser en aquellas ciudades que han generado un crecimiento por extensión, ¿ya?, sin considerar la planificación, las áreas de riesgo de desastre natural, sino que se han basado en el crecimiento extensivo. Y lamentablemente esta es una de las realidades a lo largo de todo Chile, este crecimiento por extensión y no por densificación, ¿cierto?, o densificación equilibrada. Un caso solamente para mostrar con respecto a la obsolescencia, ¿cierto?, de lo construido, Valparaíso, que además, ¿cierto?, Valparaíso como una ciudad puerta presenta fenómenos de obsolescencia precisamente por la revolución de los puertos y de los containers, que hizo, ¿cierto?, que los containers o sea, que los puertos se privatizaran, genera una ruptura entre la ciudad-puerto, y eso principalmente llevó a la obsolescencia, ¿cierto?, de todas las ciudades-puertos a lo largo de todo Chile y prácticamente en todo el mundo. De ahí que todos los proyectos de regeneración urbana particularmente nacieron, ¿cierto?, en las ciudades-puertos, como por ejemplo Ámsterdam, Rotterdam, Nueva York y muchos más. ¿Qué significa, ¿cierto?, la obsolescencia de lo construido? Es una obsolescencia funcional, ¿cierto?, porque las funciones que fueron primitivas ya no cumplen para lo que fueron diseñadas. Por lo tanto, hoy día tenemos grandes equipamientos, viviendas, edificios que están sin función, pero que patrimonialmente tiene un valor intrínseco, una obsolescencia económica, ¿cierto?, porque su función ya no es rentable y sus dimensiones tampoco son rentables, y poder hacer un reciclaje, ¿cierto?, de estos edificios, infraestructura cada vez más complejo por la magnitud de estos equipamientos. Y también un deterioro físico que se diagnostica, ¿cierto?, en el tiempo, y es básicamente poder ver, ¿cierto?, o recorrer no solamente Valparaíso, sino que Talcahuano o muchas ciudades puertos,
cómo la ciudad, ¿cierto?, se va deteriorando, se va encontrando sitio de riazo, sin inversión, cada vez con mayores focos de basura, mayor delincuencia, etcétera, etcétera. Y lo más complejo es que frente a todo este escenario, ¿cierto?, que no es prometedor, tenemos asentamientos urbanos, particularmente por extensión, ¿cierto?, y que se van emplazando en áreas de riesgo, tal como lo muestra la imagen, y como por ejemplo el caso de Valparaíso, todos los años tenemos complejidades con respecto a incendios, deslizamiento de terreno, inundaciones, etc. A raíz de eso, el Ministerio de Vivienda hizo un convenio con Alemania, a través de la GIZ, con el convenio de colaboración, ¿cierto?, alemán, a través de un programa City Fit for Climate Change, en el cual se tomaron 3 países a lo largo del mundo para poder generar un modelo de adaptación de planificación frente al cambio climático. Y este trabajo, que fue muy positivo, ¿cierto?, sacó varios resultados. Los más principales, ¿cierto?, fue que dentro de cualquier planificación estratégica, que es del 1 al 7, ¿cierto?, el equipo del plan de trabajo, análisis de necesidades de acción, etcétera, etcétera, que es una planificación tradicional, lo que establece, ¿cierto?, el gobierno alemán, ¿cierto?, a través de la universidad, es que particularmente en Chile, la complejidad que había no estaba en estos 7 puntos, que es una planificación normal, sino que estaba bajo esto. Y tiene que ver con 2 puntos. Uno es que Chile carece de acuerdos de trabajar juntos. Y esto es básicamente por un concepto de participación ciudadana, ¿cierto? La participación ciudadana en Chile es muy primitiva y se ha trabajado desde hace muy poco tiempo. Por lo tanto, no tenemos experiencia en poder generar acuerdos no solamente cívicos, sino que también públicos. Y un nivel incluso más abajo, que es un escenario aún más negativo, ¿cierto?, que es la identificación de los principios urbanos. Dentro de los talleres nosotros hablábamos de regeneración urbana, trabajábamos con los municipios, ¿cierto?, con las regiones, y mientras hablábamos de regeneración urbana nos dimos cuenta que muchos de ellos no entendían el concepto de que era regeneración urbana, o no sabían ni siquiera lo que era regeneración urbana. Y de ahí quiero citar el esfuerzo que ha hecho el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a través del PNUD, que hace muy poco sacó propuestas, ¿cierto?, para la regeneración urbana en la ciudad de Chile, que de alguna manera no solo evangeliza, ¿cierto?, con el concepto de regeneración urbana, sino que también coloca criterios objetivos y un paraguas de alguna manera para poder, de manera transversal, ¿cierto?, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino que todos los ministerios poder trabajar en procesos de regeneración urbana. Muchas veces nos pasaba que llegábamos a sectores, a barrios altamente degradados, pero nuestras herramientas como Ministerio de Vivienda faltan. Falta salud, falta educación, hay mucho delito. Como decía el subsecretario en otra ponencia, cuando llegamos a los barrios muchas veces la primera señal es que nosotros llegamos a hablar de regeneración urbana, hablar de riesgo, hablar de una planificación que probablemente demore 5 o 10 años, pero la comunidad, ¿cierto?, nos dice, sí, perfecto, pero nosotros no podemos esperar 10 años porque las balas ya llegaron. Y eso, cuando uno le dicen eso, realmente marca y da un sentido de urgencia en la planificación. Este convenio, ¿cierto?, con el gobierno alemán a través de la GIZ, no solo, ¿cierto?, genera un análisis, sino que a través del trabajo con el ministerio, y ahí agradezco, ¿cierto?, toda la colaboración de los equipos del MIMBU, logró generar una caja de herramientas para el cambio climático en una planificación urbana integrada. Y la verdad es que físicamente era una caja, y en esta caja son alrededor de 20, 25 láminas de trabajo que nos permite, ¿cierto?, poder capacitar, evangelizar, ¿cierto?, no solamente a las regiones, sino que también a los municipios, como una herramienta táctica que permita poder ir regenerando cada uno de sus territorios y poder establecer una metodología para poder hacer una regeneración urbana desde el cambio climático. Y esto tiene un cambio de paradigma que es básicamente la planificación incremental.
y que es que dentro de la planificación o esta imagen objetivo, ¿cierto?, que queremos generar, podamos tener ciertos pulsos para poder replantearnos, ¿cierto?, esa planificación y poder reincorporar riesgos que se vayan incorporando u otros elementos que vayan saliendo, ¿cierto?, dentro de los años. La planificación convencional, ¿cierto?, demora 7, 8, 10 años y lamentablemente cuando sale, ¿cierto?, el mundo cambió. Por lo tanto, esta planificación incremental lo que va permitiendo es que va adoptando, ¿cierto?, nuevos componentes en su fase. Y esto básicamente son 3 fases, ¿cierto? Y dentro de estas 3 fases, preparatoria, ¿cierto?, diseño y la fase de implementación, hay algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, la planificación, el paso B, la planificación del proceso de diseño, que considera vulnerabilidades climáticas, ¿ya? El siguiente paso, que el análisis diagnóstico considera amenazas climáticas. Y esas amenazas climáticas, ¿cierto?, se enfocan en esta visión y objetivo para crear la nueva ciudad y la nueva regeneración. Y las acciones, ¿cierto?, también hay una priorización con respecto al cambio climático. Por lo tanto, a partir de eso se nos genera un problema público. Y este problema público nosotros lo vemos particularmente en las áreas centrales y cómo esas áreas centrales generan una oportunidad también para poder combatir el cambio climático. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, traigo a colación un proyecto habitacional que se usó, que fue con un plan maestro, ¿cierto? Pero, si bien es cierto, el proyecto habitacional es un muy buen proyecto, porque está incorporado a redes de movilidad, ¿cierto? Inserto, ¿cierto?, en la trama urbana y no en la periferia, nos damos cuenta que aún no lográbamos llegar precisamente a las áreas centrales. De hecho, justo estaba percatando, nosotros tenemos un programa de regeneración de áreas centrales en Barrio Franklin, y cuando el profesor Fernando muestra este mapa de Santiago de calor, uno de los grandes puntos o zonas calientes o de alta temperatura es precisamente el Barrio Franklin, donde nosotros hoy día estamos haciendo un proceso de regeneración urbana, así que lo bueno se convalida ahí con lo malo, o sea, lo malo con lo bueno. ¿Y esto por qué? Porque necesitábamos llegar precisamente al áreas centrales y donde la metodología normal de valor de suelo no nos permitía. Y por eso que hemos adoptado otras herramientas precisamente para poder llegar al casco más céntrico, al casco más duro, en donde es necesario, ¿cierto?, poder generar desde ahí también un proceso de regeneración. ¿Y esto por qué? Bueno, porque obviamente los principios, los criterios, ¿cierto?, de regeneración, que tiene que ver con eficiencia, diversidad, interdependencia, exposición y consistencia, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, en el barrio Franklin, estaba en zona roja porque tenía baja densidad de construcción, tenía alta densidad, o sea, no tenía espacios públicos y tenía muy poca área construida. Y es así como el 2018, un programa de barrio histórico, rápidamente lo llevamos a un programa de regeneración de áreas centrales, ¿cierto?, con 10 iniciativas, con 3 proyectos de regeneración de área central y con proyectos pilotos en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Matadero, Franklin en Metropolitana, ¿cierto?, en el Maule y en Los Ríos, para poder generar estos procesos de regeneración, particularmente con 4 componentes. La densidad equilibrada, ¿cierto?, que nos va a permitir poder generar además integración social y no impactar, ¿cierto?, el skyline, ¿cierto?, del barrio, sino que todo lo contrario, poder densificar. Espacio público, porque particularmente en las áreas centrales hay una carencia de espacio público y claramente el espacio público es el promotor, ¿cierto?, de la integración social y no de la segregación social. Promover, ¿cierto?, la movilidad, y por eso es que estos proyectos no solamente promocionan la movilidad, sino que tratan de captar ejes estructurantes, y desarrollo de la economía local. ¿Para qué? Para poder hacer procesos, pasar de procesos sustentables a procesos sostenibles, ¿ya? Y eso precisamente tiene que ver con promover la economía local y dejar que precisamente estos territorios promuevan y sean sostenibles en el tiempo, y no tengamos como Estado una itinerancia de estar invirtiendo, sino que precisamente ser territorio sostenible.
Esta es una imagen del proyecto de regeneración urbana en Santiago, Matadero Franklin, que no solamente genera densidad equilibrada, sino que también generamos una apuesta de vivienda en arriendo, precisamente porque es uno de los escenarios que hoy día estamos abriendo para poder captar en otras circunstancias y poder precisamente llegar a áreas centrales, ¿ya? Y además que el proyecto de regeneración central no solamente tiene que ver con la vivienda, sino que también con espacio público, y aquí particularmente atiende el Parque Inundable, ¿cierto?, La Aguada, que es un proyecto entre Minbu y MOB, que también atiende, ¿cierto?, a los efectos de cambio climático, con esta idea, ¿cierto?, de que el diseño del riego también se puede ver a través del diseño urbano, el diseño espacio público. Ahí también me acuerdo que Marcelo obviamente trabajó en el 2010 con respecto a los parques de mitigación, ¿cierto?, a las lagunas de retención que trabajamos en Dichato, y también los parques, ¿cierto?, inundables que mitigan, ¿cierto?, el riesgo. Otro caso, ¿cierto?, de regeneración de áreas centrales, por ejemplo, acá en Valparaíso, que no solamente estamos recuperando el borde costero y abriéndolo, ¿cierto?, a la comunidad, que es el proyecto Parque Barón, que es un proyecto emblemático, sino que también estamos generando vías de evacuación para mitigar ciertas condiciones de riesgo, pero además incluimos el programa Quiero mi barrio, recuperamos plaza, y además estamos desarrollando un proyecto también de arriendo precisamente en las zonas centrales para empezar a recuperar esta área con un parque de vivienda, en este caso arriendo, y poder volver a traer, ¿cierto?, densificación y vivienda al interior de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque hoy día la presión precisamente está en consumir los territorios periféricos, en consumir territorio en extensión, pero no en el centro. Y por eso es que como ministerio obviamente tenemos que tomar carta al asunto y generar estos activadores urbanos para poder empezar a promover la regeneración en áreas centrales. Otros pilotos de regeneración de áreas centrales que estamos haciendo, por ejemplo, es este en Valdivia, este en Talca, y en Coquimbo, por ejemplo, aquí teníamos distintos problemas, ¿ya? Y eso es un cambio de paradigma que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál? Que estamos dejando de pensar precisamente en los programas, sino que enfocarnos en los problemas. Y a raíz del problema, colocar los programas que sean necesarios, y si no están, poder inventar incluso nuevos programas. En este caso, en Coquimbo, tenemos el humedal, que está el humedal Culebrón, el cual estamos haciendo un parque, ¿cierto?, de mitigación, que es uno de los primeros parques humedales, pero además estamos generando zonas de regeneración de conjuntos habitacionales y vías de evacuación para también, en asociación con la reducción de riesgo de desastre, junto con parques urbanos, junto con programas de Quiero mi barrio, regeneración de conjuntos habitacionales y regeneración de áreas centrales. ¿Por qué? Porque hay que entender que es un problema, que se da un problema urbano, y tenemos que entender que para ello, como Ministerio de Vivienda, tenemos que colocar toda la batería, ¿cierto?, de programas para poder satisfacer el problema de manera integral y no de manera focalizada. Cada vez que íbamos al territorio, ¿cierto?, cuando había un problema, la comunidad nos decía, yo quiero mi barrio. Si el problema era pequeño, yo quiero un quiero mi barrio chico. Si el problema era grande, no, yo quiero dos quiero mi barrio. Y eso, de alguna manera, lo cambiamos porque había que entender el problema en su máxima dimensión y colocar los programas que fuesen necesarios, ¿cierto?, para poder satisfacerlo. También es un proyecto de regeneración de área central que estamos evaluando, que es en Talca, y las líneas, ¿cierto?, de intervención básicamente son dotación de espacios públicos, desarrollo de economía local en cada uno de estos diagnósticos, a través de equipamiento ANTL, equipamiento y servicios, poder generar proyectos de densificación equilibrada, ¿cierto?, a través de mixtura social y un parque de vivienda en arriendo, y también criterios de cambio climático
en que los diseños van a mejorar la permeabilidad del suelo, sacando de lado, ¿cierto?, pavimentos duros, sino que sean pavimentos permeables, mejores zonas, ¿cierto?, de calidad vegetal, potenciales equipamientos y una serie de otros programas. Este es un esquema que lo desarrollamos junto con el profesor Humberto Maturana, y para nosotros es súper importante porque un poco el cambio de paradigma que nosotros hacemos, que dejamos de pensar en los programas y pensamos en las personas. Y para ello, ¿cierto?, si el problema era un conjunto habitacional, entonces hacemos un programa de regeneración de conjuntos habitacionales. Si el problema era el barrio, entonces no solamente trabajamos con el programa barrio, sino que en aquellas localidades que no teníamos equipamiento, no tenemos servicios, acabamos de levantar un programa nuevo que es Corazones de Barrio, precisamente para llevar equipamientos, servicios y mejorar las ciudades de 15 minutos. Si el problema era en zonas intermedias nuevas, ¿cierto?, entonces establecemos programas de los PUH, que son con terrenos servios, ¿cierto?, y poder generar parques de vivienda, pero también de espacios públicos. Si son zonas de intermedia urbana, entonces atacamos a través de regeneración de áreas centrales o de regeneración de conjunto habitacional. E incluso si son zonas intermedias rurales, entonces generamos un programa de pequeñas localidades que nos va a permitir, ¿cierto?, atacar eso. Y en términos solamente de conclusión, esto nos ha llevado, ¿cierto?, a generar 6 programas, 311 intervenciones, 224 comunas, 16 regiones, un sinfín de números impactados, un sinfín de profesionales, pero básicamente con un objetivo: regenerar ciudades para poder mitigar el cambio climático y contribuir con los objetivos, ¿cierto?, de la ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la intervención y hablarnos de la importancia que tiene generar esta ciudad compacta para adaptarnos y mitigar el cambio climático. Vamos a pasar ahora con Marcelo Lagos, que nos va a exponer sobre habitando con la incertidumbre. Marcelo, adelante con tu presentación. Hola, muy buenos días a todos y todas y todos quienes nos acompañan. Agradezco la consideración y de reflexionar y abordar evidentemente temáticas que condicionan el habitar territorios en nuestro país. En este caso, voy a utilizar como ejemplo puntual los eventos del fin de semana, pero también puntuales reflexiones sobre el deber del Estado, ciertamente, de garantizar seguridad a las personas. De alguna forma, para aprovechar el tiempo, ciertamente, y concentrarnos en temas de fondo de la discusión que podríamos tener, ¿cierto?, destacar las palabras de, bueno, evidentemente los aportes del diagnóstico, ciertamente, que Fernando nos visibiliza y que evidentemente nos invita a comenzar ya hace rato a anticiparnos y a adaptarnos a lo que viene. Los hechos están a la vuelta de la esquina, ciertamente. Segundo, también destacar los tips clave que destaca Enrique sobre los desafíos que tiene el Estado, en este caso para garantizar habitar territorios seguros y dignos, ciertamente, y claramente, de alguna forma, diría yo, Enrique visibiliza ciertamente el atraso sustantivo que tienen los instrumentos de planificación territorial y cómo no conversan con la realidad, ¿cierto? Esas demoras de 7 años o incluso más son un ejemplo claro de la ineficiencia de este tipo de herramientas, pero también del peso específico que tiene la planificación territorial en Chile y cómo se ve desde afuera, incluso desde adentro. De afuera hablo de afuera de lo no público y lo público. También destaco ciertamente que se ha visibilizado en las presentaciones previas este atraso sustantivo en incorporar la gestión del riesgo de desastre en la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, como también lo primitivo que decía ciertamente Enrique respecto a la participación ciudadana, ciertamente un concepto manoseado por una serie de proyectos, particularmente del Estado, pero que generalmente solamente se han sustentado por décadas y décadas en informar ciertamente a las comunidades de lo que se va a intervenir y pocas veces ciertamente asignarle un peso específico a la experiencia de los habitantes de los territorios.
Y por último, antes de introducirme, ciertamente, evidentemente valoro y se valora ciertamente que se esté escuchando a personas con abordajes mucho más cualitativas. Por ejemplo, por ahí parecían las palabras de Poduje, donde es importante lo cuantitativo por sobre lo cualitativo, y si volviera al pasado, ciertamente volvería con lo cuantitativo, pero evidentemente queda claro que al final de cuentas recurren a Maturana, ciertamente con una mirada muy cualitativa desde las personas, y a partir desde las personas el hacer ciudad. Entonces es una contradicción clara donde una mirada al final de cuentas rescata ciertamente la necesidad sentida de co-construir junto con las personas el país que queremos, un país seguro en este caso. A partir de esos breves antecedentes y con puntuales ejemplos, porque estos temas ciertamente son complejos, ciertamente, hice una breve presentación y quedamos abiertos a discutir. Bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? El planeta Tierra está absolutamente vivo y tiene una serie de procesos, pero también hay que entender de que estamos en una era, ¿cierto?, del antropoceno, donde generalmente y mayoritariamente pensamos que podemos hacer lo que queramos con la Tierra. Creemos comprenderla, que creemos comprender sus procesos, creemos que podemos dominarla, controlarla, alterarla, y de alguna forma la naturaleza nos confirma permanentemente, independiente de sus ciclos, claramente hoy día, como lo mencionaba Fernando, hoy día, y la ciencia lo ha enrostrado al mundo entero hace décadas, ciertamente, de que la emergencia climática es un proceso que tiene una componente humana gigantesca y que no es un problema solamente de los países desarrollados o de los grandes científicos y las grandes científicas, sino que ciertamente es un problema de todos y sus efectos ya están aquí, los estamos viviendo día a día. Por lo tanto, evidentemente, lo que está ocurriendo no tiene nada de sorprendente. Sin embargo, en el discurso es sorpresa, en el discurso mediático es sorpresa, y generalmente estas situaciones reactivas que hoy día estamos, este webinar es reacción a un evento, evidentemente, la prensa reacciona a lo que pasó, y probablemente en unos días más van a venir incendios, y ya nos olvidamos de los aluviones, y probablemente mañana viene el 27F y nos olvidamos de los incendios, y probablemente viene marzo y nos acordamos del terremoto del 85, luego viene el 3 de mayo y nos acordamos del aluvión del 93, y vivimos recordando sencillamente, pero vivimos ciertamente en este círculo vicioso de no abordar ciertamente y anticiparnos ya a lo que está ocurriendo. El aluvión de Villa Santa Lucía, recuerden ustedes, ¿cierto? 16 de diciembre de 2017, mueren más de 20 personas, la villa quedó la mitad sepultada bajo un aluvión que muy pocos estaban viendo, independiente que había información que mapeaba peligrosidad. Entonces, evidentemente, preguntas que tenemos que hacernos es cuánto pesan los estudios de peligro en la toma de decisiones. Los tornados que nos sorprendieron hace pocos meses atrás claramente eran dignos de película. Muchos hablaban de que tornados nunca habíamos visto, independiente que haya antecedentes de que hace algunas décadas, a principios del siglo XIX, tenemos efectos e impacto de tornados en territorios chilenos. Inmediatamente la autoridad máxima de nuestro país apareció en los medios comunicando que iban a invertir ciertamente en sensores, en tecnologías, en radares que nos permitieran anticiparnos a este tipo de procesos. Ahí quizás nos pueden contar después en qué va ese anuncio inmediato y reactivo, evidentemente, a estos tornados que en rigor no los estamos esperando. Ahora, no quiero decir que el tornado o el aluvión sea directamente consecuencia del cambio climático, pero evidentemente tiene una componente. Lo mismo que los incendios, lo mismo que mencionaba las marejadas, que hoy día incluso le llaman marejadas anormales, ¿cierto? O los Frankenstein del océano, y como también la sequía, que evidentemente, como bien mencionaba Fernando, tiene una componente natural, pero evidentemente hoy día nadie puede descartar la influencia gigantesca que tiene el cambio climático generado por el estilo de vida de todos y todas nosotros. En síntesis, los desastres siguen y siguen aumentando, con esta mirada cuantitativa, con esta mirada de pensar y creer que podemos, que entendemos la naturaleza, que basta con hacer un estudio de peligro cuantitativo, de modelar numéricamente escenarios, de cuantificar parámetros peligrosos, de entender de cómo interactúa esto con la exposición de las personas y a partir de ello entender la vulnerabilidad, y combinando todo ello, proponer una estrategia y una mesa de discusión que puede demorar todo un gobierno de 4 años y luego aparece otro gobierno, porque este es un tema político también, luego aparece otro gobierno que quiere inventar la rueda nuevamente y borra todo con el codo, y nuevamente otra comisión, otras autoridades, otras prioridades, y así sigue y sigue y sigue, ciertamente, este círculo vicioso que no da solución a un problema que está sobre la mesa hace décadas. Y evidentemente los aluviones y las inundaciones que tuvimos en la zona centro-sur de Chile hace pocos días son solamente un botón de lo que está pasando y lo que en cualquier minuto puede ser mucho, mucho más complejo, porque acá hay temas evidentemente de que debemos dejar de procrastinar. O sea, debemos dejar de procrastinar, y esto es urgente, esto es sumamente urgente, porque hasta el momento
todos los eventos importantes que hemos tenido, me puedo concentrar solamente en los de origen hidrometeorológico, pero evidentemente todos los otros también entran en este baile. Hemos tenido impacto económico importante, hemos tenido víctimas, no muchas, pero hemos tenido, pero evidentemente en cualquier segundo la cosa puede ser mucho más compleja. Y el discurso, evidentemente, de que nuestros IPT se demoren casi una década en ser aprobados, el discurso donde tenemos una desconexión con la realidad, el discurso donde evidentemente la participación ciudadana es primitiva. El discurso, en rigor, eso lo venimos escuchando hace décadas. Por lo tanto, hoy día, lo interesante de la discusión que podemos tener los pocos minutos que nos van a quedar es poner el acento en cómo nos adaptamos y dejamos de sorprendernos, porque evidentemente ya no necesitamos más sorpresas. Los desastres lo que nos están enrostrando son mala planificación urbana, los desastres lo que nos están enrostrando es falta de normativa, los desastres lo que nos están enrostrando es falta de adaptación, los desastres lo que nos están enrostrando es no atacar los problemas de fondo, porque generalmente caemos en abordajes más tecnocráticos, generalmente caemos en abordajes más cosméticos y no vamos al problema de fondo. Para quienes nos acompañan, ciertamente, y que no tengan claridad de algunos conceptos, muy breves, sencillamente, bien tenemos que entender que el riesgo es una composición de 3 elementos, en este caso el aluvión es la amenaza, la sequía es la amenaza, el COVID, ciertamente, es una amenaza, pero evidentemente las amenazas son inevitables, siempre van a ocurrir, los aluviones siempre van a ocurrir, los terremotos siempre van a ocurrir, ¿cierto? Los incendios van a seguir ocurriendo, mil cosas van a seguir ocurriendo porque son inevitables. Por lo tanto, el rol evidentemente de las sociedades, y en este caso de un Estado que nos debe garantizar seguridad, se debe concentrar ciertamente en disminuir exposición y vulnerabilidad. Evidentemente, los niveles de exposición que tiene nuestro país y vulnerabilidad en ciertos contextos urbanos, periurbanos y rurales, etcétera, son gigantescos y por lo tanto el riesgo es explícito, está por todas partes. La probabilidad de desastres es altísima y todos y recurrentemente somos sorprendidos. Siempre está pasando una cosa u otra. El punto es que no lo vemos, creemos que lo entendemos, creemos que este habitar con la normalidad, con las normas que tenemos, el cómo lo hacemos, estas comisiones que generamos, estas discusiones bizantinas que avanzan y avanzan y avanzan, para ver cómo mejoramos el 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o cómo vamos a cuantificar el riesgo, o dividir la exposición, o lo que ustedes quieran, etcétera. Sencillamente pasan y pasan los días, pasan y pasan los meses, va para allá, va para acá, cambia el gobierno, se hace todo de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que no podemos seguir siendo sorprendidos por estos procesos raros, anómalos, sorprendentes, esta maldita naturaleza catalizada por un cambio climático que no comprendemos. Evidentemente, a esta altura ya no podemos seguir siendo sorprendidos. Necesitamos de forma urgente mecanismos flexibles que se adapten rápidamente, sencillamente, a abordar las lecciones aprendidas de eventos como los que vivimos recién este fin de semana. Hago una analogía con el libro El Cisne Negro de Nicolás Taleb, lo deben conocer. El cordero feliz. El cordero vive feliz antes de las fiestas patrias porque todos los días le damos pastito y lo engordamos. Hay gente que come carne todavía en este país y evidentemente el cordero vive feliz. Feliz voy habitando un territorio, feliz lo voy densificando, feliz voy habitando, viviendo en la normalidad, engordo y engordo y engordo. Lo que no tiene idea, evidentemente, ese cordero de que el 18 de septiembre le van a cortar la cabeza. Evidentemente, eso es un proceso rarísimo, poco probable, como dicen los cuantitativos, ¿cierto? La ciencia dura, era poco probable que ocurriera, pero evidentemente lo poco probable no es sinónimo de imposible y permanentemente somos sorprendidos por lo poco probable, por lo inesperado, por lo incomprendido y por lo tanto evidentemente hoy día la sorpresa se transforma en la nueva normalidad. No tengo nada contra la campana de Gauss, no tengo nada contra la normalidad de los datos, eso nos ha permitido modelar y hacer mil cosas que tienen comportamientos generalmente más lineales, pero evidentemente hoy día estamos acompañados de procesos no lineales, cosas raras, cosas que no entendemos bien y que si bien tenemos mucha información, muchos datos, muchos modelos cada vez mucho más complejos, lo que nos demuestran los hechos es que la realidad supera la ficción y que en la práctica no tenemos el suficiente conocimiento para entender escenarios futuros, particularmente en temas de peligrosidad. Sin embargo, dado que los problemas de fondo son tan de fondo, rápidamente, ¿en qué caemos? En la tecnología. Y este abordaje tecnocrático no es solamente una realidad de Chile, es una realidad de gran parte de los países donde los problemas de fondo cuesta ciertamente que sean abordados en profundidad. Rápidamente llega la tecnología, rápidamente llega la señalética, señalización que te dice zona de peligro aluvional, rápidamente llega el muro, rápidamente llega el parque de inundación, etcétera. Pero el problema de fondo vinculado con temas de pobreza, con problemas de desigualdad, con el descuido de los ecosistemas frágiles, ciertamente, con el
cuidado de nuestro bosque esclerófilo, por ejemplo, en la zona central de Chile, como sistemas naturales de mitigación, etcétera. Todas esas cosas como van quedando de fondo, de lado, y hoy día, bueno, el tema que tuvimos con el mensaje SAE, ciertamente del terremoto en la Antártica hace un día atrás, nos ejemplifica que la tecnología, si bien es necesaria, importante, evidentemente también comete errores. Los temas de fondo son temas prioritarios en nuestro país y sobre todo en temas de planificación urbana. Acá hay un tema de creerle a la planificación urbana, de asignarle el peso específico que tiene la planificación territorial, pero también entender que es un proceso político. Voy a mostrar dos ejemplos cortos y termino. Ustedes recuerdan el caso de Chaitén. Chaitén es un asentamiento humano que ha sido permanentemente maltratado por el Estado después de la erupción del 2008 y gradualmente se le está dando un poco de dignidad para habitar ese territorio que vive permanentemente expuesto al riesgo. No solamente al riesgo volcánico, también al riesgo de tsunami, al riesgo de aluvión, al riesgo de inundación del Río Blanco, etc. Miren, esta es la propuesta de plan regulador para el 2014. Este plan regulador nunca se aprobó porque proponía que el sur, particularmente de Chaitén, era área verde, porque querían sacar a la gente que vivía en el área verde, visibilizando ciertamente de que todo Chaitén, que esa zona, solamente esa zona estaba en riesgo. Evidentemente todos bien sabemos aquí que absolutamente cada milímetro de Chaitén, sea norte o sur, todo está en riesgo. Y de alguna forma proponía que la expansión urbana se fuera hacia el oriente, hacia el este, hacia las altas pendientes, que esa era la nueva zona de desarrollo urbano y que ahí estaba la solución a los problemas de Chaitén. Bueno, evidentemente el Consejo Municipal en esa época no aprobó este plan regulador porque quería una solución distinta, ciertamente, pero lo interesante es que esta zona que se proponía, esta es una imagen de satélite de 2013, muestra la zona que se proponía como expansión urbana para Chaitén como una solución previa, lo que pasó al otro año, el 2015, que tuvimos tremendos aluviones, flujos de detritos, movimientos en masa que nadie estaba viendo. La zona que se estaba proponiendo como nueva área para residencia, para asentamiento humano, sencillamente, al año siguiente ya está cubierta por aluviones. Nadie lo estaba viendo, nuevamente fuimos sorprendidos. Y bueno, estas son viviendas que fueron arrasadas en esa oportunidad, las recorrimos en detalle. En este caso, acá sí funciona el ordenamiento territorial porque son viviendas para oficiales del ejército. Allí dan órdenes, como bien mencionaba ciertamente Enrique, para el tsunami del 2010 en Talcahuano, rápidamente la oficialidad de la Armada se fue de Talcahuano a zona segura, ni lo pensaron, ¿cierto? Y todos bien saben que eso funciona. En ese tipo de instituciones verticales las cosas funcionan así. Aquí estas son casas de oficiales y suboficiales que rápidamente fueron barridas por los flujos de detritos, aluviones, movimientos en masa en esa oportunidad, y hoy día ya no están ahí. El ejército sacó a toda su gente de esa zona de peligro y, bueno, para anticiparles a todos, esto ya no es una zona de expansión urbana. El plan regulador de Chaitén hace poco recibió aprobación para realizarse y esperamos que a partir de marzo, ¿cierto?, se licite y Chaitén pueda nuevamente habitar esos territorios con dignidad, viviendo de forma sustentable con el peligro volcánico y otros. Otro ejemplo, tenemos el ejemplo del caso de San José de Maipo. San José de Maipo, accedí ahora en la mañana para ver la situación del plan regulador comunal, evidentemente, de San José de Maipo, que involucra a varias localidades de San José, incluido evidentemente San Alfonso, San Gabriel, etcétera, y vemos claramente que está en formulación, se está realizando todavía. Lo que tiene vigente solamente San José de Maipo es un límite urbano y algo más desde 1968, ¿cierto? En la época en que todos cantábamos y ratata, probablemente alguien se acuerde por allí. Pero independiente de ello, se están haciendo estudios. Y bien, como se mencionaba aquí en las presentaciones anteriores, los instrumentos de planificación territorial pueden de alguna forma anticiparse a definir zonas de riesgo, zonas de restricción al desarrollo urbano, y ciertamente la comuna de San José de Maipo, que una pequeña proporción de ella tiene asentamientos y localidades, gran parte de la comuna ciertamente, bien saben ustedes, limita con Argentina y es de carácter montañoso, pero lo que hay está siendo estudiado, hay varios estudios en desarrollo, y particularmente queda poco para que se apruebe ciertamente ese plan regulador tan necesario para esta localidad. Ciertamente el plan está disponible, lo pueden bajar desde la página web de la Municipalidad de San José de Maipo. Yo sencillamente me di el trabajo ahora en la mañana de entrar a la propuesta de zonificación de San Alfonso. En este caso estoy mirando, están todas las plantillas. Vamos a ir a San Alfonso y la simbología es clara, claramente propone distintas zonas residenciales preferentes, zonas mixtas, y evidentemente destaca, tal como dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que debe incorporar áreas restringidas al desarrollo urbano que se dividen en riesgo y no edificable. Es interesante porque San Alfonso ciertamente sí involucra áreas de riesgo, pero evidentemente esas áreas de riesgo no coinciden con lo que pasó ahora el fin de semana. Pero evidentemente es lógico que no coincida,
porque no lo estamos viendo. Gran parte de las zonas, aquí les muestro la iglesia de San Alfonso, al frente está la Media Luna, todas son zonas mixtas preferentes, zonas habitacionales, distintos tipos de propuestas de subzonas preferentes para A, B, C, etcétera, pero en la práctica, donde dice iglesia San Alfonso, en la presentación que les estoy mostrando, esta imagen tomada por un dron de TVN muestra claramente cómo la iglesia San Alfonso ciertamente está llena de barro y el barro sigue para allá, pero en rigor nadie lo está viendo. En la práctica, permanentemente y recurrentemente en nuestros estudios de peligro, que bien saben ustedes que generalmente tienen un peso específico bien débil en la toma de decisión final en los IPT, subestiman el peligro. Generalmente no lo ven. Los mapas de inundación quedan cortos, los mapas de peligro aluvional quedan cortos, o sencillamente no existen. La magnitud de los incendios tampoco la estamos viendo con propiedad, sobre todo lo que pasa en la interfaz urbano-rural o urbano-forestal. En la práctica, a lo que quiero llegar con esto de la incertidumbre, no digo que habitar sea incierto, en rigor, los escenarios que están ocurriendo hoy día y que vienen para quedarse, claramente son mucho más complejos y implican ciertamente abordajes donde ya no podemos perder mucho tiempo en pensar si la metodología, el modelo numérico, sencillamente recoge el escenario razonable o adecuado. El desafío pasa por claramente ir un poco más allá, donde nos anticipemos ciertamente con estrategias y planes flexibles que reconozcan la fragilidad de nuestros sistemas humanos. Es interesante porque Naciones Unidas, aquí se hablaba de la se me olvida la sigla OSD, etcétera, desde finales de los 70, de que Naciones Unidas está estableciendo una serie de lineamientos para que los países del mundo se alineen ciertamente e incorporen estrategias para disminuir el riesgo de desastre. Porque el hecho de que los desastres sigan aumentando no es porque haya más pobreza, no es porque haya más terremotos o más aluviones, es porque sencillamente no hemos logrado adaptarnos ciertamente a los procesos de la Tierra, que independiente de ello, evidentemente, tienen una componente hoy día humana importante derivada de la emergencia climática. Pero desde los 80, que existen estrategias está el UNDRO, el 79, está el marco de acción de Yokohama, el 94, está el marco de acción de Hyogo, el 2005, está el marco de Sendai, hoy día en vigencia 2015 y 2030, donde proponen una serie de prioridades y estrategias para que los países del mundo, incluido nuestro país ciertamente, incorpore de forma efectiva el cómo convivir con el riesgo de desastre, porque ciertamente este tema condiciona el desarrollo humano. No vamos a lograr nunca la sostenibilidad, no vamos a lograr nunca ese desarrollo anhelado, sustentable, si no incorporamos estos elementos ya. En la práctica esto existe hace décadas. Estamos hablando hace décadas que se nos está, la ciencia nos está dando señales claras de que el cambio climático vino para quedarse. Naciones Unidas nos está dando instrucciones hace décadas. La naturaleza permanentemente nos está enviando mensajes, hasta el momento suaves, pero no podemos descansar y dormir en los laureles. Este es un tema que necesita soluciones rápidas, flexibles, urgentes. Este es un tema político, este es un tema de creer ciertamente en la planificación territorial, todos, y que entiendan que ciertamente la planificación urbana inteligente se puede hacer y no necesitamos orientaciones específicas de países del norte, porque ciertamente en ese tema acá en Chile existe suficiente experiencia y conocimiento para quienes habitamos este territorio, que lo vivimos a día, entendamos cómo vivir de mejor forma en Chile. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por tu intervención. Muy interesante lo que nos plantea y justamente cumple con el objetivo de este webinar en el sentido de transformarse en un medio que conecte, digamos, la academia, lo que está pasando en la academia con lo que está pasando acá a nivel estatal. Y eso sin duda genera sinergias que nos ayudarán en el futuro. Esto ha estado muy enriquecedor, pero nos ha pillado el tiempo, ya nos queda muy poco tiempo de lo que teníamos programado. Así que queremos invitarlos a cerrar cada uno con una reflexión y un desafío a futuro. Quisiéramos partir por el profesor Fernando Santibáñez, que nos dé ahí algunas quizás desafíos en el corto plazo, mediano y largo plazo. Lo mismo para Marcelo. Comenzamos con don Fernando. Bueno, Marcelo nos ha dejado un cúmulo de tareas, ¿no es cierto? Muchos pasivos que hay. Hemos perdido mucho tiempo, probablemente discutiendo, y lo hemos desaprovechado en la acción.
acciones que no son tan complejas, no requieren es cierto que hay muchas acciones en mejoramiento urbano que requieren grandes recursos, pero también es cierto que hay muchísimas acciones que son más bien de racionalidad, que no requieren enormes inversiones, requieren inteligencia, como nos decía Marcelo. Tenemos que pensar mejor lo que vamos a hacer, nada más. No necesitamos, ¿no es cierto?, grandes inversiones. El cambio climático nos está poniendo a prueba la capacidad de verdad sostenernos en el planeta. El cambio climático es un fenómeno, es cierto, que llegó para quedarse, no para siempre. El cambio climático probablemente se va a quedar por 200 años. O sea, estamos hablando de un problema que lo van a tener 4, 5, 6 generaciones en adelante. Quizás las próximas generaciones, las 7 y las 8, van a tener otros problemas, ¿no es cierto? Pero este problema en particular es para rato. Por lo tanto, es una buena inversión que le apliquemos inteligencia y que lo tomemos en serio. Hoy día, a nivel de la diplomacia, los gobiernos deben hacer presión cada vez más porque todos los países hagan la tarea. Tenemos una buena señal, ¿no es cierto? En Estados Unidos, felizmente, hubo un cambio de administración desde una negacionista a una más proactiva. Eso es una muy buena señal. Pero todavía los países están muy flojos en hacer la tarea. Chile felizmente se salva. Chile ha hecho relativamente bien la tarea en el contexto internacional. Hemos tenido una enorme tasa de reemplazo de energías renovables no convencionales, ¿no es cierto?, que nos pone en el top 10 a nivel mundial. Hemos reaccionado en algunas áreas, pero todavía no podemos confiarnos en que lo hemos hecho todo lo necesario. La invitación que nos hacía Marcelo a la acción, a la reflexión y a una acción inteligente, hay que tomarla más en serio porque tiempo ya no tenemos mucho más. Gracias. Marcelo, ahí esperamos tu... Sí, pero muchas gracias por la invitación, por todas las palabras. Este es un tema evidentemente que demanda y podemos estar conversando muchísimo en ello. Yo diría que lo medular es que reiterar sencillamente de que, y estas no son palabras mías, estas son palabras de Naciones Unidas, ciertamente, y todos quienes trabajamos en comprender el riesgo de desastre. La verdad es que la sorpresa es la nueva normalidad y no podemos seguir siendo sorprendidos, particularmente en un país donde tenemos la oportunidad, donde recurrentemente la naturaleza se manifiesta con sus procesos, algunos más agresivos que otros. Por lo tanto, evidentemente, es un lujo seguir procrastinando y sin ser peyorativo. Yo valoro, evidentemente, la discusión, valoro la mesa técnica, valoro el debatir, ciertamente, y la profundizar y avanzar en hacer cada día más robustos los abordajes que permitan generar asentamientos humanos sustentables y sostenibles en el tiempo. Pero, evidentemente, estamos en un momento crítico, en un momento donde en cualquier minuto va a ocurrir algo importante y sencillamente no podemos delegarle ese hecho solamente al cambio climático, la responsabilidad al aluvión, a la inundación o a los altos niveles de riesgo que han sido construidos por decisiones del Estado, los gobiernos, los municipios, de forma acumulada en el espacio-tiempo. Evidentemente, los desastres, lo que pasó en San Alfonso no ocurrió el fin de semana pasado, sino que fue por mucho tiempo donde un camino gradualmente se loteó, se subdividió, llegó la vivienda, llegó la escuela, llegó la cabaña, llegó más gente, llegó la piscina. Lo que pasó el fin de semana afectó a viviendas regulares, no afectó a ninguna toma, no afectó a ninguna toma irregular de terreno. En rigor se manifestó en lugares que cumplen con todos los requisitos de, sencillamente de acuerdo al modelo, ciertamente de habitar territorios. Y por tanto, la discusión está ahí, cómo ponemos el acento y urgencia, pero particularmente cómo mediante estrategias y planes flexibles abordamos estos temas, pero que termine en algo y que no sea como la prensa, porque esto va a pasar y probablemente va a llegar marzo y empezó marzo, evidentemente, y seguimos en esta bicicleta, en esta rueda gigantesca que nos tiene llenos de prioridades. Evidentemente sabemos que el rol y la responsabilidad del Estado es gigantesca y que viene un acumulado de una serie de
trabajos que realizan que son muy importantes, pero también que no logran permear ciertamente un sistema que debe ser mucho más flexible y adaptable a los tiempos y las señales que nos está enviando la naturaleza. La señal es clara. Los niveles de fragilidad de nuestros asentamientos humanos son altísimos y la normalidad ya es cuento del pasado. Hoy día podemos ser sorprendidos en cualquier segundo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, Fernando. Un placer y honor poder compartir con ustedes. Claramente, Fernando nos hace un panorama, como él dice, es un escenario real. Esto llegó para quedarse, probablemente seguirá en 200 años, pero tal como menciona él, que seguramente durará 7 generaciones, es obligación de nosotros ver qué es lo que le entregamos a las nuevas generaciones. Por lo tanto, también hay un sentido de urgencia y de responsabilidad. Pero sin duda, ¿cierto? Esto llegó para quedarse, tal como lo mostrabas, ¿cierto? En todas las imágenes, y va a seguir, ¿cierto? Sucediendo. También agradezco, ¿cierto? A Marcelo, que nos da yo creo que es mucho más que barniz, sino que nos amarrea, ¿cierto? Con esta nueva realidad, lo cual es muy bueno, porque lo que no debiéramos hacer es precisamente acostumbrarnos a esta nueva realidad, tal como lo mencionabas tú. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la emergencia pasa a ser la urgencia, pero claramente hay temas de importancia que tienen que ser trascendentales y que lo hemos discutido, yo creo que los tres transversalmente. Hay temas de planificación que claramente es lo importante, y más allá de la emergencia y la urgencia, hay que abordar. No podemos tener instrumentos de planificación que duren 7 o 8 años, porque claramente los eventos que estamos teniendo son todos los años. Tenemos que efectivamente fortalecer el riesgo de desastre, más allá de la Ley General de Urbanismo y Construcción o de alguna actualización de algún artículo. El riesgo de desastre tiene que ser traspasado también a las comunidades, a los municipios, y no solo desde arriba hacia abajo, sino que también de abajo hacia arriba. Tú, Marcelo, lo decías, no hay que mirar mucho la experiencia internacional, porque muchas veces la experiencia nacional es mucho más efectiva, ¿cierto?, que otras realidades. Lo vivimos en el 2010, cuando la gente nos decía, si el terremoto te bota, es porque viene el tsunami. Y también ahí hay una cierta cultura que es necesario que la recojamos, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto?, construir nuestros territorios. Y eso también es lo que lo va a hacer más sostenible. Claramente es un tema político. Y yo también ahí veo una oportunidad a raíz de las futuras elecciones de gobernadores, las futuras conversaciones de la nueva constitución, y creo y espero, y también por mi rubro, espero que el tema ciudad, particularmente, y asociado, ¿cierto?, al cambio climático, el tema de riesgo, sea uno de los principales temas de conversación para los nuevos gobernadores, para la constitución, porque eso es lo importante más allá de la emergencia y de la urgencia. Así que también ahí mis palabras de cierre, agradecer nuevamente el tiempo, la participación, y también agradecer a los participantes que fue en aumento ahí, tuvimos trending topic ahí. Sí, unas últimas palabras, gracias Enrique, para cerrar, no me veo ahí en cámara, pero no importa. Sí, queremos agradecer a Marcelo y al profesor Fernando que están... yo sé que se dieron un tiempo, están en las universidades en estos momentos de vacaciones y se dieron un tiempo para estar con nosotros. Eso lo valoramos y eso revela la pasión que tienen por este tema. Así que muchas gracias. Y también a las más de 120 personas que se conectaron vía YouTube y por Zoom, digamos, y que también se dieron el tiempo para estar en esta fecha que es ya de verano, pero que es un tema que siempre está latente. Así que muchas gracias, Enrique, a todos los que nos vieron, así que será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por todo.